Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo jueves de Raíces de Sefarad, que nos encontramos como cada jueves en vivo con lo que pasa en el mundo sefaradí, lo que tiene que ver con la historia, con el pasado, con las tradiciones, con la lengua, con todos los temas que abarquen la realidad del mundo sefaradí. Y hoy tendremos, bueno, ya vamos a hablar de lo que tendremos hoy. Saludo Lili primero. Hola Marcelo, hola a todos. Qué gusto estar aquí para compartir una vez más nuestra propuesta de los jueves de Raíces de Sefarad. Siempre es un placer estar aquí acompañado por todos ustedes y siempre estamos muy entusiasmados por el tema del día. Ya esto es redundante, pero antes les vamos a contar lo que va a venir. Sí, no sin antes agradecer, pues lo vamos a hacer cada vez, aunque quienes están siempre por ahí están cansados que lo digamos, pero no vamos a dejar de agradecer a quienes colaboran con su pesito o con su dolarcito o con su eurito o simplemente compartiendo los videos porque eso permite divulgar más todo lo que estamos haciendo y es un factor multiplicador porque ustedes saben, el algoritmo de YouTube hace esto, ¿no? Cuanto más se comparte y más se ve, entonces más se distribuye y más arriba aparecen los lugares. Así que quienes quieran hacer una colaboración, bienvenida sea en cualquiera de sus formas. Por supuesto, ninguno de nosotros cobra absolutamente nada, ningún conferenciante, tampoco nosotros. Lo que se recauda es solo para los gastos, en particular de los temas tecnológicos. Y ahora sí, vamos a ir a las próximas actividades. Sí, este próximo domingo, día de Al-Haj, tenemos nuestra actividad en ladino, en judeo-español. Esto será sobre estudios sobre la Shoah en el Instituto Salti. El Instituto Salti está en la Universidad de Bar-Ilan, con el profesor Shmuel Rafael y la doctora Susi Gruz como representantes del instituto. Esto será el domingo 26 de mayo, este próximo, a las 13 horas de Argentina, y hay horas de referencia de diferentes países y ciudades en el anuncio que pueden encontrar en sefarad.com. Y sí, porque esto también es en vivo. Y el próximo jueves, en este mismo horario, vamos a hablar acerca de Spinoza y sus sefarim, un peregrinaje por la multiplicidad y diversidad temática de sus obras filosóficas con la filósofa, la doctora Silvia Leff, que ya hemos tenido en otras oportunidades. Ella nos desanda estos caminos de la filosofía y las personalidades sefaradíes. Y en particular cuando habla de Spinoza, ya lo ha hecho otras veces encarándolo desde distintos ángulos, es realmente fantástica, no se la pierdan, pero tampoco se pierdan lo que tenemos para hoy. No, claro, hoy vamos a hablar sobre la judería de Cuenca, España, con Miguel Romero Saiz, que es doctor en historia, en la rama medieval y moderna, es licenciado en geografía e historia por la UNED, máster europeo en centros directivos, correspondiente de la Real Academia de Historia, correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Málaga, doctor honoris causa de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna de México, académico de honor de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnologías, Educación y Humanidades de Valencia, secretario general del Instituto de Estudios Conquenses, miembro de la Real Academia Española de Cronistas Oficiales y autor de muchos libros, entre los cuales tenemos el Atlas Desplegable de la España Judía, las Juderías de Cuenca y Guadalajara y la Guía de la Judería de Cuenca, y de esta hermosa ciudad vamos a hablar hoy con él. Hola. Y además un bienvenido, gran... Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos ustedes, buenas noches para aquí, para los españoles que estamos en nuestra tierra. Sí, estamos muy contentos de... Sí, acá como estamos en invierno ya es de noche, a pesar que son las 7 de la tarde, ya es de noche, estamos entrando en invierno, finalizando otoño, así que ya lo consideramos noche. Miguel es una persona que conocimos hace un año, creo que un año, cuando fuimos a Cuenca y nos llevamos no solo la belleza que es Cuenca con todos sus rincones
el tema de la judería, sino que nos hemos llevado un amigo que por suerte hemos traído hoy aquí y van a ver que realmente vale la pena. Miguel, estamos contentísimos que estés con nosotros. Igualmente fue un placer conoceros y sentir un poco ese lazo que existe entre culturas hermanas y sobre todo cuando hay un pasado común, cuando hay un pasado que vivimos intensamente como es el pasado sefardí, el pasado de nuestra historia, que es la historia pasada, pero a su vez es la historia presente y la historia futura. Muchas gracias. Supuesto, por supuesto. Bueno, Miguel, te escuchamos con atención, te dejo con tu presentación y te escuchamos. Bien, bueno, pues muchísimas gracias y vamos a hacer un pequeño y breve recorrido histórico por lo que supuso el pasado de la judería de Cuenca. La historia de España es una historia compleja, pero es una historia con un pasado increíble, desde los tiempos del Paleolítico y Neolítico hasta nuestros días. Prácticamente todas las civilizaciones del mundo occidental y del mundo oriental han tenido incidencia, han dejado huella en lo que es la península ibérica, donde actualmente está España y Portugal. En los momentos determinados en los que incluso en la época de la Edad Antigua, cuando ya están los pueblos prerromanos y llega la Roma imperial, con la provincia de Hispania, el elemento judío ya aparece en las tierras de esa Hispania ulterior, de esa España citerior, que era parte del Imperio Romano. Sí que es cierto que en la época visigoda, posteriormente en lo que es la Alta Edad Media, el pueblo judío en la península ibérica no tiene sus mejores momentos. Los visigodos no actúan adecuadamente en esa igualdad de convivencia que era necesaria. El judío es, si cabe, perseguido en algún momento, pero también necesario para la supervivencia de la sociedad, por su capacidad en las finanzas, por su capacidad en la artesanía, por su capacidad en la evolución económica de cualquier momento y en cualquier situación. El dominio posterior de la Edad Media, como saben todos ustedes o todos vosotros, perdonad si os tuteo, el dominio islámico se produce en el siglo VIII y lo vamos a tener hasta prácticamente el siglo XV, pero en esa evolución del 8 al 15, la convivencia en determinadas ciudades o comarcas españolas de lo que se llamaba el Al-Ándalus es variado, es decir, hay lugares donde el judío es bien tratado, donde el judío es necesario, como siempre digo, o donde el judío no es muy bien tratado como tal y tiene que sufrir una serie de consecuencias. Tendríamos que llegar ya a la época cristiana, el momento en que entre el siglo XI, XII, XIII, XIV y XV, esos 4 siglos, se produce lo que nosotros llamamos en España la Reconquista, un periodo de recuperación de los territorios cristianos al dominio islámico, al dominio de Al-Ándalus, y ese proceso que es demasiado largo por los enfrentamientos entre los propios reinos cristianos, ¿no? Por la unidad necesaria que debería haber habido y no hubo, el reino de Castilla enfrentado al reino de León, enfrentado al reino de Aragón, en lugar de unirse para de alguna manera expulsar, recuperando los territorios a esas hordas musulmanas que habían ocupado desde el siglo VIII, la convivencia entre el cristiano y el judío ya alcanza rangos de convivencia muy pacífica y muy necesaria. Es decir, hay un momento en que los propios reyes cristianos, como es el caso de Alfonso VIII, rey de Castilla, el más conocido en el proceso de reconquista en el siglo XII, de la Baja Edad Media, necesita la financiación de las familias cristianas y tanto desde Sevilla como desde Toledo los tiene en sus propios consejos del reino a familias o personajes judíos de alta trascendencia para que puedan financiar las campañas militares contra los musulmanes hispanos. Esa situación, que parece un poco bucólica, a su vez es una situación
que va a generar una controversia en el propio pueblo judío hispano, porque las familias judías poderosas que sienten el apoyo o que están con ese apoyo real por la necesidad de sus finanzas, por ser familias importantes en el tema económico, van a tener también un enfrentamiento con las familias más pobres judías que conforman la sociedad castellana y la sociedad aragonesa, hasta tal punto que parece mentira, pero según las últimas investigaciones, hay un enfrentamiento de judíos contra judíos en esa necesidad de supervivencia o de mejoras dentro de lo que es la escala social en la que se encontraban sumidos algunas de estas familias. De una u otra manera, la intransigencia contra el pueblo judío se va a producir en el siglo XV. Pero hasta la llegada de la Inquisición con los reyes católicos hay un momento clave que es el año 1391. El año 1391, como todo el mundo conoce, el que ha seguido la historia de España, hay una reacción de sociedades cristianas iniciada en el pueblo de Écija, en Sevilla, contra las comunidades judías por problemas de envidia económica. Eso que se llamará en la historia pogromos genera el ataque masivo de comunidades y juderías o aljamas, en muchos casos, de judías de la zona de Castilla, en la que mueren muchos de esos judíos y otros tienen la necesidad de implicarse en la propia sociedad cristiana. 1391, primer momento de dificultad del pueblo judío hispano. Tendríamos que llegar, por tanto, al siglo XV. La llegada al siglo XV con los reyes católicos es positivo en una parte, en cuanto a que los reyes católicos son favorables a esa comunidad, a esa convivencia entre los judíos y los hispanos, incluso entre lo que se llaman las tres culturas, la sociedad mudéjar, es decir, el musulmán que se ha quedado a vivir con los dominadores cristianos y que a su vez se les permite tener sus propias singularidades. La comunidad judía que, siguiendo su práctica hebrea, mantiene también la convivencia permitida por los propios reyes católicos, y la comunidad cristiana, como esa convivencia de las tres culturas que tanto defiende Toledo como la puede defender Cuenca, nuestra ciudad, es algo no simbólico, sino un sello de identidad de lo que es la Edad Media hispana. ¿Cuándo se va a producir el problema? ¿Cuándo se agrava ese problema de convivencia? Cuando se acentúa y nace en el siglo XV, 1489, la Inquisición, es decir, el Tribunal de la Santa Inquisición. Ese es el momento más difícil por el que las comunidades judías castellanas y aragonesas, pero especialmente castellanas, van a tener que sufrir para sobrevivir y compartir lo que es esa convivencia. Y ahí es el momento en que vamos a entrar a hablar de nuestra judería de Cuenca. Como veis aquí en la primera afiche o diapositiva, los judíos conquenses desde el siglo X hasta el siglo XVII, con los judeoconversos. El término judeoconversos, como todo el mundo sabe, ya una vez que se ha producido la conversión obligada por parte de los reyes católicos y de la Santa Inquisición, y a partir de ese momento inicio este trabajo, que es una publicación en donde yo pretendo ubicar dónde estaba el espacio de la antigua judería y después el espacio en el que va a mantener esa huella judía a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, con una nobleza conversa que en Cuenca es fundamental. Portada del libro de la Guía de la Judería de Cuenca. Vemos, si vamos pasando, vemos, por ejemplo, esta especie de recuerdo, de semblanza del pasado judío en determinados momentos de la historia, y llego a cuándo se crea la judería en Cuenca. Aunque no se sabe con seguridad, porque hay que hablar no solo de la ciudad, la capital de Cuenca, sino todo lo que supone la jurisdicción provincial de la tierra de Cuenca. Hay lugares que luego analizaremos en la provincia de Cuenca
donde la familia judía va a convivir con la familia cristiana en un previo antes de llegar a ese 1391. Aquí intento explicarlo en lo que he hablado antes del periodo visigodo, de la primera etapa en la que la cuenca islámica del siglo X ya permite las familias judías digamos, con su propia singularidad. Os explico que en ese momento ya existe una sinagoga en lo que es la judería de Cuenca, ubicada en un espacio dentro de la ciudad histórica de lo que es el casco histórico Patrimonio de la Humanidad, elevado en la parte más alta de la ciudad, donde había una muralla con dos puertas, la posadera y la fonsadera, donde las familias judías podían salir y entrar con cierta libertad y con comodidad, y que va a ser el lugar que posteriormente sufre el ataque cristiano en el 1391. Veríamos, quienes conozcan la ciudad de Cuenca y quienes no, intento geográficamente colocar dónde está situada el barrio judío, en la parte más alta del casco histórico, no en la más alta sino en la intermedia, donde existe una torre, actualmente es una torre mudéjar y después mudejo-cristiana, pero está ubicada sobre lo que era la antigua sinagoga, ya desaparecida en el 1391. Esta torre, que pudo ser un minarete de la mezquita, porque también hubo una mezquita al lado de la sinagoga en el mismo espacio geográfico de la ciudad, espacio urbano, es una torre neomudéjar del siglo XX, una torre actual del siglo XX, mediados finales del siglo XX, con el 3D, que es la torre actual. Aquí la podemos ver tal cual la fotografía real. A los pies vemos una serie de elementos que nos recuerdan esos azulejos que podían determinar parte de esa mezquita del barrio mudéjar. Si analizásemos la ciudad de Cuenca, una ciudad que está elevada sobre un farallón rocoso, limitada por dos hoces, por dos depresiones de dos ríos que le generan un espacio urbano singular que no permite expandir lo que es la urbanización hacia los laterales por el hecho de estar con dos abismos, con dos depresiones de esos ríos que acabo de decir, tanto el Huécar como el Júcar, y hace que esta ciudad, en momentos determinados de su historia, necesitada de espacio urbano, se edificase, se elevase hacia el cielo en esa búsqueda de espacio que no le permite el ensanchamiento. Aquí podemos analizar que dentro de lo que es el casco histórico actual, las flechas nos van a marcar los espacios más importantes históricamente hablando, colocando la flecha intermedia, las dos flechas intermedias, el lugar que se expande, y la primera flecha de la derecha donde se encuentra o se encontraba la judería. Aquí podemos ver una vista aérea de la propia ciudad y observamos, también con la misma numeración, el lugar donde las calles determinan geográficamente la ubicación de la judería. Con esto nos permite poder comprobar una cosa, que los judíos en la cuenca histórica del medievo, la cuenca de la Edad Media, la cuenca del siglo X al siglo XIV, estaban ubicados en el centro de la ciudad. En ningún momento el pueblo o la comunidad judía conquense estaba en extramuros, o estaba en suburbios, o estaba en un lugar esquinado. No, estaba en el centro de la propia ciudad histórica. Una significación de la importancia que para los conquenses de aquel momento tenía la comunidad judía. Razones muchas. Las finanzas, la artesanía y el comercio estaba controlado por esas familias judías de una judería, de una aljama, tal y como jurídicamente se puede definir, se ubicaba en un espacio urbano de excelencia, al lado de donde estaba la casa del corregimiento, es decir, las autoridades de gobierno de la ciudad, al lado de donde estaba el edificio cristiano más importante, que es la catedral, y al lado de donde estaban los edificios más importantes emblemáticos administrativos.
Esto da la significación de la importancia que para Cuenca en aquellos momentos tenía la aljama judía o la judería tal y como nosotros la conocemos. En dos planos de dos arquitectos, y uno se refiere al siglo XVI y otro al siglo XVIII, nos permite manifestar un poco más, reforzar un poco más la ubicación que acabo de decir, esa ubicación especial, emblemática, que tuvo la judería en la propia ciudad. No tengo que explicar, esto está hecho para una información de personas que desconocen intelectualmente un poco la situación y la evolución administrativa, incluso la situación jurídica de lo que es la judería y la aljama, y no está hecho para ustedes, pero bueno, que sepan que en lo que es la explicación de una guía de la judería conquense, sí que hay que facilitar todo aquello que permita una información complementaria para que el visitante que desconoce el tema judío pueda tener un conocimiento mayor. Aquí podemos ver uno de los planos desplegables que yo, llamados como atlas de la Cuenca judía y atlas de la España judía, me permití hacer en su momento con una editorial que aceptó el reto para difundir lo que para nosotros era muy importante. En esos dos atlas, tanto este como otro que se hizo de la España judía, lo que se pretendía es relatar brevemente en un contexto histórico lo que supuso y el momento en el que surge la judería de Cuenca. Aquellos que dentro de la palabra conversa dan el significado del por qué esos conversos de judíos, una vez obligados por la intransigencia de la corona española en la época de Reyes Católicos, pasan a formar parte, y esto es importantísimo, de lo que va a ser la nobleza conquense. Aquellas familias que imbricadas en la sociedad cristiana, poderosas por tener en su situación económica unas ventajas importantes, consiguen ser los miembros de la nobleza que van a detentar a partir de este momento, sobre todo en los siglos XVII, XVI, XVII y XVIII, los títulos más importantes de gobierno de la propia ciudad. Van a ser judíos conversos o convertidos, casados o mezclados con la sociedad cristiana. Al final, la huella también judía a lo largo de la historia está enmarcada en este atlas, que creo que es una de las apuestas más importantes que nos ha permitido sentirnos gratificados cuando los visitantes han podido de alguna manera comprobar lo que el atlas, tanto uno como otro, les ha permitido conocer. La ubicación del barrio judío tiene una singularidad en todo su propio espacio. Tiene singularidad por la situación de privilegio en la que está colocada ese barrio de la judería, y tiene una situación privilegiada en cuanto a las construcciones. Podemos observar este tipo de construcción, que no es ni más ni menos que el prototipo de la arquitectura llamada serrana conquense, en la que podemos apreciar que, aun siendo familias de rico abolengo, siendo familias de una potestad económica importante, los recursos para la construcción no eran los más idóneos. Cuenca, aun teniendo piedra dolomía a su alrededor, piedra calcárea que da una formación rocosa de inigualable belleza, no tiene una piedra especial para la construcción por ser un material caro. Entonces, sí que es cierto que en la mayor parte de las construcciones urbanas de la ciudad podemos observar este tipo de material, que es cal y canto, más barato, pero que da una fisonomía especial en el que ese cal y canto, para evitar que se pueda dañar con la humedad, tiene una viguería tanto vertical como inclinada, que le da un toque especial, pero que a la vez tiene una finalidad para evitar que esas paredes puedan derrumbarse. Cuenca, a su vez, es una ciudad que en un momento determinado va a aprovechar un buen hierro con un buen trabajo dentro de lo que es el hierro, y los materiales en rejería, como esa reja que estamos viendo, tanto en rejería religiosa como en rejería civil, va a ser uno de los elementos más importantes de lo que es la
la parte, digamos, edificada de toda la ciudad, igual que sucede en toda la provincia. Seguimos analizando aspectos. Vemos esta parte de lo que es el Alcázar de los Judíos o el barrio judío, un barrio que estaba rodeado de muralla con 2 puertas de entrada y salida. Esta portada que se mantiene del siglo XVI, modificada, pero que es anterior al siglo XVI, presenta como una posible portada de una de las familias nobles, familia judía, antes de la conversión. Aquí vemos otra estructura muy singular, también muy propia del casco histórico, aprovechando el escaso espacio que permite la ciudad, porque está ubicada en ese farallón rocoso y el que ascienda en elevación y permita mantener esos elementos de madera para sujetar lo que es el desplazamiento arquitectónico de la propia vivienda. Pongo aquí en la propia guía, también está un mapa que nos permite ver la situación que presenta en un siglo determinado, cuando la raya aragonesa y castellana ya ha permitido que el musulmán esté dominado y que Castilla, como reino importante, junto a Aragón como segundo reino importante, nos permita ver esta raya fronteriza en la que viven un elevado número de familias judías que aún se mantienen imbricadas dentro de la propia sociedad, con su sinagoga, con sus leyes y con sus espacios independientes. Esto es alguno de los códices donde aparecen, bueno, pues, elementos judíos muy propios de la cultura cristiana. En las cantigas que de Alfonso X sigue existiendo el elemento judío como una parte importante de la sociedad medieval. Otro de los códices y miniaturas de prestamistas y astrólogos, el elemento judío siempre aparece como algo fundamental en la sociedad castellana. Sigue habiendo en los libros importantes dibujos alusivos a lo que es la comunidad judía. Los Progrón de 1391, que generan disturbios contra las aljamas y juderías, y que la de Cuenca es una de las que más va a tener esa afección, produciéndose muertes y desaparición de las familias en ese lugar que hemos estado señalando con las diferentes diapositivas de ubicación de la judería. A partir del 1391, los judíos de Cuenca desaparecen de ese lugar y aparecerán imbricados en familias cristianas y en otros barrios extramuros, es decir, fuera de la muralla. La península ibérica ya en el siglo XV, cuando los reyes católicos van a imponer la exigida conversión por medio de la Inquisición. La ciudad de Cuenca, donde numerosas familias judías, abandonando obligadamente el lugar de la judería, van a ir ocupando espacios urbanos totalmente diferentes a los que tenían de origen. Uno de los barrios de Cuenca más significativos y más singulares, donde muchas de esas familias, o algunas de esas familias, van a imbricarse con la sociedad cristiana, dedicándose a lo que es la artesanía de la lana, la artesanía de textil, en la que Cuenca va a ser pionera dentro de lo que es toda España, con 4 provincias dedicadas exclusivamente al tejido textil para realizar o llevar a cabo lo que eran los tapices y las alfombras tan reconocidos a nivel mundial. Este barrio extramuros, llamado Tiradores Bajos y Tiradores Altos, va a ser un lugar donde habitarán familias después del siglo XIV, y este va a ser un lugar donde va a tener el osario de los judíos, el cementerio judío en esta parte que estoy señalando, durante 2 siglos, hasta que son ocupadas por nuevas viviendas. Por lo tanto, un barrio que a nivel conquense tiene una significación especial para lo que es el mundo judío. Una plaza significativa donde van a vivir una serie de familias familias judías, dedicadas al laborioso tema de la medicina. Hay 2 familias, especialmente la familia Valera y Chirín, la familia Chirino, como apellidos, de ascendencia conversa, van a ser médicos importantes que van a vivir en este lugar dentro del casco histórico.
un barrio como el de San Miguel, donde la iglesia cristiana, cuyo ábside estamos viendo aquí, llamado Iglesia Parroquial de San Miguel, va a acoger a las familias conversas, convertidas a partir del siglo XV, que van a ubicar espacios urbanos de esta zona. Va a ser una iglesia San Miguel en la que van a tener censados a bastantes familias conversas como consecuencia de la expansión. Un arco medieval, un arco gótico que da salida al mismo barrio de San Miguel y que conecta con el barrio cristiano donde está la ubicación de la administración de la ciudad. Sigue siendo parte de ese barrio donde van a ubicarse familias conversas. La expulsión de los judíos en 1492, todo el mundo sabe de esta diáspora y de los lugares que van a ir acogiendo a la gran cantidad de familias expulsadas y que va a dar origen a lo que es el mundo de Sefarad o lo que es la cultura sefardí. No creo que con esto aporte novedades a todos ustedes, pero bueno. Un códice donde está uno de los dibujos de la expulsión, otro nuevo dibujo en los códices cristianos, un mapa de la ubicación por el mundo, la situación en el siglo XX, principios del siglo XX, de lo que es la ciudad conquense fortificada, con las modificaciones que se van a ir produciendo a partir del año 1900, una vista de la ciudad donde se puede apreciar esa situación especial que le permite ser original, colgada sobre dos barrancos, dos abismos, dos hoces, casas singulares y típicas de una construcción particular como la construcción serrana, uno de los lugares emblemáticos donde se ubicaron en sus sótanos los calabozos de familias, sobre todo de procesos inquisitoriales, a mujeres acusadas de hechicería y que no dejaron de ser más que matronas o curanderas. Esta misma situación desde otro ángulo. La ciudad colgada, que es algo singular de la ciudad de Cuenca, que nos permite comprobar cómo al no disponer de un espacio en anchura, la necesidad de ubicar a familias que llegaban en el siglo XVI gracias a la expansión comercial de la ciudad provocó la creación de lo que se llaman los rascacielos medievales de Cuenca o de San Martín. Curiosamente, estas construcciones permiten singularidades. Por la parte de entrada principal son 3 viviendas, 3 alturas como mucho, sería la parte trasera de esta fotografía, y sin embargo por la parte posterior, que es la que vemos en la fotografía, llega hasta 14 alturas. Con esto que nos permite comprender cómo una familia, si entraba por la puerta principal, que tiene 3 alturas, y tenía que bajar al piso cuarto, al piso quinto, al piso sexto, en descenso, tendría que pasar por las habitaciones de esas otras familias para llegar a su propia residencia. Eso era una singularidad que actualmente en el siglo XXI se sigue manteniendo por la estrechez de su espacio. Rascacielos de Cuenca o rascacielos de San Martín. Algo que es muy visitado por los turistas. La persecución inquisitorial del siglo XV y la limpieza de sangre fue una particularidad hasta el siglo XX. Es decir, los procesos inquisitoriales que desaparecen en el siglo XIX, existía lo que era la limpieza de sangre, es decir, la búsqueda en 3 o 4 generaciones de sus antecesores para saber si en la sangre de esos antecesores de esas 4 generaciones había habido familia judía, es decir, había tenido relación en padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela de origen judío, de origen converso. Esa era la limpieza de sangre que la Inquisición exigía. Este escudo, que es el escudo oficial imperial, está colocado en lo que sería la prisión de la Santa Inquisición en Cuenca, que era un edificio emblemático tremendamente grande, donde se procesaban a todos los conversos, más de 1000 y pico casos de judíos conversos procesados por la Inquisición de Cuenca a lo largo de 4 siglos y que fueron encarcelados y torturados
y llevados a cadalso, en algún caso, en este macroedificio de la Inquisición situado en la parte más alta de la ciudad y que porta este escudo imperial de Felipe II. Uno de nuestros personajes más ilustres en la historia de Cuenca es el gran poeta humanista agustino Fray Luis de León, y que soportó un proceso inquisitorial porque su ascendencia materna, una de sus abuelas, en este caso la abuela materna, tenía, según el proceso inquisitorial, sangre conversa, y por lo tanto él fue procesado por la Santa Inquisición, aunque salió absuelto después de tortura y bastante tiempo en las cárceles inquisitoriales. Una significación de comienzo de Sefarat, una serie de diapositivas de una vez que los judíos en el exilio, cementerio judío de Praga, que todos conocemos, o por lo menos ustedes más que yo, mujeres sefardíes ceremoniando, Sefarad y su memoria, en uno de mis libros, que es el que vemos ahí en su portada, las juderías de Cuenca y Guadalajara. Para finalizar, esta fotografía, que creo que es mucho más significativa en el momento actual, por las circunstancias políticas que estamos viviendo, en ese mundo de esperanza que todos desearíamos, con esa paz tan necesaria que nunca llega y que todos deseamos. En definitiva, yo quería hacerles ver cómo Cuenca, una ciudad castellana situada en la meseta de la península ibérica, por las circunstancias de su pasado histórico, tuvo la necesidad de compartir esa convivencia entre civilizaciones diferentes, entre religiones diferentes, con un mismo denominador común, que es decir, la necesidad de ayuda, la necesidad de compartir, la necesidad de convivir y la necesidad de seguir ese procedimiento que el sentimiento marca, y que las circunstancias históricas fueron determinando para una evolución que no fue la mejor, ni mucho menos, que fue la de ese sufrimiento de un exilio eterno para lo que es la comunidad hebrea, pero que en definitiva nos permite a los cristianos que de una u otra forma tenemos ese seguimiento de la cultura hebrea, de la cultura judía, y hablamos de la cultura judío-hispana, como ese vínculo que nos hace sentirnos iguales, sentirnos mejores y sentirnos deseosos de mantener ese espíritu y esa seña de identidad que nos hizo españoles entonces y españoles ahora. Y poco más, esperar las preguntas que si surgen y hacerles ver que Cuenca es una ciudad abierta al mundo, que les recibiría gustosamente si llegasen a ella, que me ofrezco como cronista oficial de la ciudad, pero a su vez también como amante de la cultura sefardí, a que vengan, me conozcan, compartamos y conozcan los lugares y los sitios que la historia dejó como huella perenne para lo que significa ese mundo hispano-sefardí eterno. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Nos has hecho viajar nuevamente al recorrido que hicimos contigo, que además estaba mirando, fue exactamente el 26 de mayo del 2023, o sea, dentro de 3 días va a ser exactamente un año, y recorrimos estos lugares con la misma emoción que te hemos escuchado ahora, porque realmente es una ciudad que nos sorprendió, porque no íbamos a mudarnos de Madrid, y cuando decidimos ir por ahí, cuando volvimos dijimos qué bien que valió la pena haber ido. Y con todo lo que nos contaste, nos haces vivir. Espero que la gente, yo creo que sí, la gente lo ha vivido de esa forma. Sí, seguro que sí. Por un lado tengo unos pedidos por Instagram, que me piden de poner unos códices de la expulsión otra vez. Como hay más de uno, yo lo que te sugiero, esto para Raquel Sonana, es que entres de vuelta en el YouTube y puedes ver el video entero y de ahí te buscas con facilidad todas las imágenes. Esto es una de las preguntas que hicieron por ahí, que ahora vamos a ir recorriendo. La otra... Les comentamos que en el canal de YouTube van a encontrar el video completo después que terminamos la charla, así que como dice Marcelo, pueden
detenerla en el momento en que quieran para observar algo con más detenimiento. También anticipándome algunas preguntas que hay por ahí, es el tema de dónde conseguir los libros. Por lo pronto, yo lo vi que acá en Buenos Aires hay algunos, pero en Amazon están, ahí está el Atlas Desplegable, la guía de juderías y la judería de Cuenca y Guadalajara, al menos esos 3 están. Bueno, también acá está Saco de Cuenca y otros tuyos de Miguel. Así que en Amazon se consiguen, seguramente en España se debe conseguir en muchos más lugares. Y por último, que también por ahí preguntaba el amigo Frankel, es dónde quedaba Cuenca. Cuenca está aquí. ¿Cuánto fue de tren? Como 1 hora de tren, algo así había sido. Bueno, actualmente tenemos una comunicación extraordinaria desde Madrid o desde Valencia. Comunicación que se puede hacer por el AVE, que es el tren de alta velocidad, y desde Cuenca a Madrid o desde Madrid a Valencia son 50 o 55 minutos en ese tren de alta velocidad, por lo tanto es muy fácil, muy cortito de llegar y pasar todo un día y volver nuevamente a la ciudad matriz, a la ciudad de Madrid o a la ciudad de Valencia. Por último, quería mostrar a la gente la catedral, algunas fotos que hemos sacado nosotros de la catedral de Cuenca. Por ahí está la torre también que hablaste en su momento. Y bueno, aquí en la plaza está bien marcada la zona de sinagogas y algunos restos. Yo lo paso así rápido para no llevar mucho. Por ahí estaban los rascacielos también. Bueno, aquí se ve, ahí atrás, cómo están colgados. Aquí se ve bien los rascacielos, ahí se ve bien. Sí. Bueno, es un paseo que recomendamos a todos, más allá del lugar, es precioso. La parte de judería hay que hacerla de la mano de Miguel, pero ya de por sí todo el espacio de Cuenca que hemos visitado fue una experiencia maravillosa. Digamos una cosa, Miguel no trabaja de guía, no es guía, no. Pero si lo llamamos por teléfono, por ahí... Sí, estoy dispuesto. Bueno, como comentar un poquito más, no solo hemos hablado de la ciudad de Cuenca, pero todo lo que es la provincia de la ciudad de Cuenca tiene bastante huella judía, porque hay pueblos muy significados, como es el pueblo de Cañete. Recuerdo que Cañete tuvo su judería y de hecho el premio Nobel de Literatura del año 1981, Elías Canetti, sefardí, búlgaro, comentó a los medios de comunicación cuando recibió el premio Nobel que su apellido Canetti procedía del origen de sus antepasados expulsados en el siglo XV de una localidad llamada Cañete en la provincia de Cuenca. Por lo tanto, la vinculación quedó rápidamente definida. Pero también hay una localidad que se llama Huete, donde está el primer padrón de las comunidades judías de la península ibérica en el año 1290. Primer padrón de aquellas familias que censaban, familias judías, en la localidad de Huete, con H, Huete, que también es una localidad conquense. Y luego está Uclés, que es magnífica. Es una magnífica villa con un monasterio increíble que fue sede de la Orden de Santiago y que a su vez, aun siendo un pueblo pequeño, pero tiene un gran monasterio, allí hubo una comunidad judía también de cierto abolengo que dejó un significado muy fuerte en lo que fue la España del momento. Por lo tanto, no solo la ciudad de Cuenca merece toda esa atención para hacer un recorrido histórico sobre la evolución de vuestro pueblo, sino también la propia provincia con 3 o 4 localidades muy significadas. Bueno, saberlo es lo que hablábamos antes de comenzar contigo, Miguel, que es hay que ir a quedarse mucho tiempo y empezar a recorrer, porque además se come muy bien en todos esos pueblitos, así que hay que ir a recorrer. Cierto. Aquí estamos viendo a Julius, que está recorriendo Castilla-La Mancha con todas sus comidas en el canal de televisión. Lo recomendamos mucho. Bueno, vamos a ver algunos mensajes. Lili, ¿querés leerlos?
Vamos, vamos. Nuestro amigo ya a esta altura, lo tuvimos hace poquito, José Gregorio Leperbanche, Valencia, medianoche en la península ibérica, visitamos la judería de Cuenca, supongo que, o no sé si está mal escrito, en 2023, y compartimos nuestras fotos en GeoSefarat. Adrián Toro Quintero, shalom para todos y todas, cordiales y fraternales saludos. Espero que todo marche bien, en especial vuestros respectivos estados de salud. Muchas gracias. Daniel Cavazos dice, buenas noches, listo para ver la presentación de Miguel, saludos desde Monterrey. Y Betty Estrada, saludos desde Ciudad de México. Después viene Agustín Sánchez que saluda, ahí estuvieron charlando con Adrián y saludándose mutuamente desde Valencia, está Agustín. Everardo Treviño Garza, que también ya estuvo con nosotros, saludos desde Monterrey, México. Estudio a menudo en las regiones aledañas a Cuenca, tanto en Aragón como en Ciudad Real, Almagro y Talavera de la Reina. Me despertó inquietud esta... La ciudad, supongo. Esta ciudad que no había considerado. Agustín Sánchez dice, me encanta este canal, aprende uno mucho y a nosotros nos gusta mucho y nos da mucho placer que así sea. Pablo Frenkel, ¿dónde está ubicada geográficamente la ciudad de Cuenca? Que ya lo mostró Marcelo hace unos momentos. Y Adrián dice, estamos de acuerdo, es un tesoro el canal. Gracias. Adrián dice, en primer lugar quiero agradecer a todas y todos por esta impecable presentación. Don Miguel es un erudito y un escritor que en su haber tiene más de una docena de libros. Sí, sí, y muy recomendable. Bueno, Agustín dice que lo va a ver después. Acá hay una pregunta. Sí, Adrián pregunta si en Cuenca hubo autos de fe. ¿Podría indicarnos el número aproximado de judeoconversos relajados y reconciliados? Sí, bueno, en Cuenca hubo bastantes autos de fe. El Tribunal de la Santa Inquisición de Cuenca marcaba una jurisdicción geográfica tremendamente grande. No solo era la provincia de Cuenca, sino de Toledo, de Ciudad Real, de Murcia, y ese amplio abanico jurisdiccional generó muchísimos procesos a judeoconversos, posiblemente el lugar que más de toda España, tal vez cerca de 300, de los cuales fueron quemados en estatua, muy poquitos, quemados en realidad ninguno, y luego torturados y procesados con exilio el resto, relajados también en algún caso y reconciliados una minoría. Tenemos un gran archivo inquisitorial, que es el archivo diocesano de los mejores de España, por si alguien tiene interés en estudiar los legajos referentes a procesos inquisitoriales a judeoconversos. Un gran archivo, el archivo diocesano de Cuenca. Qué bueno, bueno saberlo. Adrián dice, creedme que dan muchas ganas de visitar Cuenca. Por las fotos parece un lugar increíblemente hermoso. Daniel Cavazos dice, Cuenca se ve hermosa y muy interesante la historia sefardí del lugar. La visitaré en mi próximo viaje a España. Franklin Chil Madrid Vilela dice, saludos de Sulana, Perú. Bienvenido. Y dice, muy buena ponencia. Gracias. Adrián que dice, gracias porque cada día aprendemos más. Solo sé que no sé nada. Shabbat Shalom. Y es lo que decimos siempre, cada vez que abrimos una puerta, nos encontramos con dos puertas cerradas que hay que abrir. Así que ahora a investigar más, a adquirir los libros de Miguel. Bueno, ahí también... Ya nos abrió la perspectiva de los alrededores de la ciudad de Cuenca, así que ahora tenemos que ir a visitar esos lugares a ver qué nos muestran, ¿no? Hay un proyecto en Cuenca que lleva a cabo desde el Centro de Moisés de León de Madrid, un proyecto que es rutas de Sefarat por España, en la cual están analizando muchos de esos lugares que hasta este momento eran desconocidos. La persona que lo lleva es Isaac Ben Abraham, que es el encargado de la documentación del Centro Moisés de León de Madrid, con el que estoy en contacto, y desconocía, igual que ha pasado ahora,
esos lugares como Cañete, Uclés, Huete y Cuenca en lo que supone el pasado judío, y lo va a incluir en esa red de pueblos y ciudades dentro de lo que es el mundo de Sefarad de España. Muy bueno, y le vas a dar nuestros saludos a Isaac, quien estuvo con nosotros hablando de apellidos. Si buscan en el canal, él es un experto en el tema de apellidos. Bueno, Miguel, buenísimo. La verdad que muy contento de haber llevado o ser vehículo para llevar a Cuenca a mucha gente que no lo conocía. Inclusive algunos, siempre cuando decimos Cuenca, no sabemos si es la española o la otra, creo que es de Ecuador, la otra Ecuador, Cuenca. la cuenca de Ecuador. Entonces, acá quedó claro de cuál estamos hablando. Bien, como otra anécdota, las ciudades como Ecuador, en este caso la cuenca de Ecuador, o el Cañete de Chile, o Mendoza de Argentina, son ciudades cuyo nombre es así porque los virreyes españoles que edificaron o mandaron a edificar esas ciudades en aquellos momentos del siglo XVI procedían de Cuenca de España. Hurtado de Mendoza era el virrey de aquellos momentos, fue el que mandó, los dos Hurtados, el que mandó edificar esas ciudades con esos nombres, con una estructura perimetral muy parecida a las nuestras. Qué bueno, qué buen dato. Qué bueno saberlo. Bueno, Lili, ¿nos vamos? Nos vamos y lo dejamos descansar a Miguel. Muchísimas gracias por estar hasta tan tarde para salir en vivo y poder responder a la gente en vivo, como Muchas estamos gracias haciendo a vosotros, y que sepan que aquí estoy en Cuenca. Todos esos que dicen que van a venir, yo los recibiré. Si tienen o quieren la posibilidad de que los conozca, pues mi número de teléfono se lo pueden aportar para que me llamen, y a su disposición. Nos escriben a nosotros y hacemos el contacto. Muy bien, muchas gracias por permitirme esta oportunidad. Adiós, buenas noches. Gracias. Y a los demás los invitamos para las otras actividades de esta semana. Claro, nos vemos dentro de poquitos días, Adiós. este domingo, en Encontros de Al-Had, estudios sobre la Shoah en el Instituto Salti, que funciona en la Universidad de Barilán. Esto será con el profesor Shmuel Rafael y la doctora Susi Gruz, este domingo 26 de mayo, en el horario habitual de la 1 del mediodía de Argentina, pero se encuentran horarios de referencia en el anuncio. Y el próximo jueves vamos a hablar acerca de Spinoza y sus Sefarim, un peregrinaje por la multiplicidad y diversidad temática de sus obras filosóficas con la doctora y filósofa Silvia Leff. Y bueno, nos vamos entonces. Les recuerdo, si les gusta, darle like. Hubo pocos likes, ahí están poniendo algunos más, me parece bárbaro. Nos vamos y nos reencontramos como siempre el domingo o el jueves o en cada instante. Recuerden que en sefarad.com está toda la agenda. Chao. Adiós.